Episodio 12. Los 10 barrios. Un laberinto de vida. La organización urbana de la judería medieval de Calatayud. Soy Rabbi Yehuda ben Shlomo el-Bilbili, el de Bilbilis, y hoy os guiaré por el laberinto urbano de nuestra judería medieval, un entramado complejo de 10 barrios que se extienden por las laderas del cerro como los dedos de una mano abierta hacia el cielo. Cada barrio tiene su propia personalidad, sus propias tradiciones, sus propios secretos guardados entre muros de tapial y eso que han visto pasar 5 siglos de historia judía. Desde el prestigioso Burj-Malako, el barrio del Rey, hasta las humildes casas, Cueva de la Paprota, desde las calles comerciales que rodean la Sinagoga Mayor hasta los talleres especializados de la Corazza, recorreremos juntos este universo urbano donde cada piedra cuenta una historia y cada rincón guarda la memoria de quienes hicieron de Calatayud una de las juderías más prósperas de Sefarad. Burj-Malako, el barrio del Rey. En la parte más elevada y prestigiosa de la judería se alza Burj-Malako, cuyo nombre une la palabra romance burgo con el hebreo melek, rey, creando así el barrio del Rey donde residían las familias más poderosas e influyentes de la comunidad. Este barrio, que se extiende por las laderas superiores del cerro, albergaba las casas más suntuosas, los patios más amplios, los jardines más cuidados y las bibliotecas más ricas de toda la judería bilbilitana. Mi casa en Burj-Malako tiene 3 plantas y un mirador desde donde se divisa toda la ciudad cristiana, el Valle del Jalón y los caminos que llevan a Zaragoza y Valencia. En la planta baja tengo mi consulta médica, donde atiendo tanto a judíos como a cristianos. En la primera planta está la biblioteca con más de 300 libros en hebreo, árabe y latín, y en la segunda planta tenemos las habitaciones familiares y el oratorio privado donde oro antes de cada curación difícil. Los patios interiores están llenos de plantas medicinales que cultivo personalmente, manzanilla para los dolores de estómago, romero para la memoria, lavanda para calmar los nervios, hierbas que aprendo a usar tanto de los tratados de Maimónides como de la sabiduría popular de las mujeres de la judería. Las casas de Burj-Malako seguían el modelo arquitectónico aragonés más refinado, sótanos abovedados para almacenar vino y aceite, plantas bajas con amplios zaguanes empedrados donde se recibía a los visitantes importantes, primeras plantas con salas principales decoradas con yeserías mudéjares y segundas plantas con miradores acristalados que proporcionaban luz abundante y vistas panorámicas. Los patios interiores, verdaderos oasis de frescura durante los calurosos veranos aragoneses, se adornaban con fuentes de piedra, parras que proporcionaban sombra y jardines donde crecían flores, hierbas aromáticas y pequeños árboles frutales. En mi patio interior tengo rosales que trajeron mis antepasados de Córdoba, jazmines que perfuman las noches de verano, una parra centenaria que da uvas dulces para el vino del kiddush y un pequeño huerto donde cultivo las verduras que necesito para preparar las comidas del sábado, según nuestras tradiciones familiares. Por las tardes, cuando el calor afloja, las mujeres de las familias principales nos reunimos en estos patios para abordar, conversar sobre los asuntos de la comunidad, intercambiar recetas de cocina y enseñar a nuestras hijas las artes domésticas que han pasado de madre a hija durante generaciones. Es en estos espacios íntimos donde se teje la verdadera vida social de la judería, donde se conciertan los matrimonios, se planifican las celebraciones y se toman las decisiones que afectan a toda la comunidad. Durante las noches de verano, cuando el calor del día se refugia en las piedras y el aire nocturno trae el frescor de los montes cercanos, las familias de Burj-Malako sacan sillas y alfombras a sus terrazas y miradores para disfrutar de la brisa vespertina. Es entonces cuando se escuchan las conversaciones más íntimas, las canciones tradicionales que las madres enseñan a sus hijos, los cuentos que los abuelos narran bajo las estrellas y las melodías de los laúdes que acompañan las celebraciones familiares. La Sinagoga Mayor, el corazón espiritual. El barrio que se articula en torno a la Sinagoga Mayor constituye el verdadero corazón espiritual y administrativo de la judería, donde se concentran las instituciones más importantes de la comunidad y donde late el pulso de la vida religiosa cotidiana. Las calles que rodean este edificio sagrado, que más tarde se convertiría en la Ermita de la Consolación, están llenas de vida desde el amanecer hasta bien entrada la noche, con un trasiego constante de fieles que acuden a las oraciones, estudiantes que van a las clases de Talmud y dirigentes comunitarios que se reúnen para tratar los asuntos de la aljama. La Sinagoga Mayor no es solo un lugar de oración, sino el centro neurálgico de toda la vida comunitaria. Aquí se reúnen las cofradías más importantes, el Kabarim, que se encarga de enterrar dignamente a los judíos pobres, la Talmud Torah, que gestiona la educación rabínica pública, y la Elemosine, que recauda y distribuye las limosnas para las necesidades sociales de la comunidad.
En el patio exterior se instala el mercado semanal donde los comerciantes judíos venden sus productos a cristianos y musulmanes, y en las salas anexas funcionan el tribunal rabínico que resuelve los conflictos internos, la escuela donde los niños aprenden las primeras letras hebreas y la biblioteca comunitaria donde se guardan los libros más preciados de nuestra tradición. Muy cerca de la sinagoga mayor, en un espacio triangular que aún existe en la actualidad, se ubicaba la sede de la Cofradía de Bañar a los Muertos, una de las instituciones más respetadas y necesarias de la comunidad judía. Desde este lugar, cuando moría algún miembro de la judería, salía la procesión fúnebre por una calle corta que conectaba directamente con la red recta que llevaba hacia la Puerta Furiega y desde allí al cementerio del Barranco de las Pozas. Nuestro trabajo es el último acto de caridad que podemos ofrecer a un hermano que ha partido hacia el mundo venidero. Cuando recibimos la noticia de una muerte, acudimos inmediatamente a la casa del difunto con nuestros lienzos blancos, nuestras hierbas aromáticas y nuestros corazones llenos de respeto y compasión. Lavamos el cuerpo con agua pura traída de los manantiales más limpios de la comarca, lo amortajamos según las tradiciones ancestrales y lo velamos durante toda la noche recitando salmos y oraciones. Al amanecer, la procesión sale de nuestro espacio triangular, baja por la calle corta hasta la red recta, atraviesa la Puerta Furiega y acompaña al difunto hasta su última morada en el cementerio del Barranco de las Pozas, donde descansará junto a sus antepasados hasta la llegada del Mesías. Las noches en el barrio de la Sinagoga Mayor tienen un ritmo especial, marcado por las oraciones vespertinas que se prolongan hasta bien entrada la oscuridad. Después de los oficios religiosos, los hombres se reúnen en los patios de las casas cercanas para continuar las discusiones teológicas, comentar las noticias que llegan de otras juderías y planificar los asuntos comunitarios que requieren decisiones colectivas. La Coracha, artesanos del cuero y la carne. El barrio de La Coracha, situado en la parte media de la judería y comunicado directamente con las murallas defensivas de la ciudad, se caracteriza por la concentración de oficios relacionados con el trabajo del cuero y la preparación de alimentos según las leyes dietéticas judías. El nombre Coracha deriva del árabe curá, que designaba un recinto fortificado anexo a una fortaleza, lo que indica la importancia estratégica de este barrio en el sistema defensivo de la judería. Mi taller ocupa la planta baja de mi casa con grandes ventanales que dan al Barranco de las Pozas para tener acceso directo al agua abundante que necesito para el proceso de curtido. Trabajo las pieles de corderos, cabras, bueyes y vacas que sacrifican en nuestra carnicería siguiendo las leyes de la Sejitá, transformándolas en cueros flexibles y resistentes que son famosos en todo Aragón. El proceso es largo y laborioso. Primero hay que limpiar las pieles, luego curtirlas con corteza de roble molida, después estirarlas y secarlas al sol y finalmente trabajarlas con aceites especiales hasta conseguir la textura perfecta. Mis manos huelen siempre a tanino y a corteza de roble, pero es el olor del trabajo honrado que alimenta a mi familia y da prestigio a nuestra comunidad. En la carrera de La Coracha se encuentra la única carnicería kosher de la judería, un edificio especializado donde los Oatim preparan la carne según las estrictas leyes dietéticas judías. Junto a la carnicería se alza una pequeña sinagoga donde se reúne la cofradía de la sopa, encargada de preparar comida para los pobres de la comunidad utilizando los menudos y las partes menos nobles de los animales sacrificados. Sacrifico los animales según la halajá, siguiendo las enseñanzas que aprendí de mi maestro en Zaragoza. Cada sacrificio es un acto sagrado que requiere concentración, pureza de intención y conocimiento profundo de las leyes dietéticas. Inspecciono cada pieza, separo lo puro de lo impuro, retiro las venas y la grasa prohibida según los preceptos divinos. Los menudos, riñones, corazón, pulmones, hígado, lengua los entrego a la cofradía de la sopa para que los distribuyan entre las familias más necesitadas. El sebo va a parar a los jaboneros que fabrican el jabón que usamos en nuestras casas y los cueros se entregan a los curtidores del barrio. Nada se desperdicia, todo tiene su propósito en el ciclo de la vida comunitaria. Las tardes en La Coracha están llenas de actividad artesanal, el sonido rítmico de los mazos sobre el cuero, el siseo del agua en las pilas de curtido, las conversaciones de los artesanos que trabajan en los patios comunes y el aroma característico de los talleres especializados que se mezcla con el perfume de las flores que adornan los patios interiores de las casas familiares. Villanueva o Barrio Nuevo, la expansión intramuros. El barrio conocido como Villanueva o Barrio Nuevo representa la expansión de la judería dentro del recinto amurallado durante el siglo XIV, cuando el crecimiento demográfico y la prosperidad económica de la comunidad hicieron necesaria la ocupación de nuevos espacios urbanos. Este barrio, distinto del Barrio Nuevo Extramuros destruido en 1362, se caracteriza por sus calles más amplias, sus casas de construcción más reciente y su planificación urbana más ordenada.
Cuando mi padre decidió trasladar nuestra familia desde el barrio antiguo, cerca de la sinagoga mayor, hasta esta nueva zona de la judería, muchos vecinos pensaron que estaba loco. ¿Para qué irse tan lejos del centro?, decían. Pero mi padre tenía visión de futuro. Aquí las calles son más anchas, las casas más modernas, los patios más amplios. Mi taller de tejidos ocupa toda la planta baja, con telares que funcionan desde el amanecer hasta el anochecer, y en el patio interior tengo espacio suficiente para tender las telas al sol y secarlas correctamente. Además, estamos más cerca de las puertas de la judería, lo que facilita el transporte de mercancías y la llegada de clientes cristianos que vienen a comprar nuestros productos. Las casas de Villanueva incorporan innovaciones arquitectónicas que reflejan la prosperidad de sus habitantes, ventanas más grandes que proporcionan mejor iluminación, sistemas de desagüe más eficientes, patios con pozos propios que garantizan el suministro de agua y espacios especializados para diferentes actividades comerciales y artesanales. Mi casa tiene comodidades que no tenían las casas antiguas de mis padres, una cocina amplia con chimenea de tiro perfecto que no llena la casa de humo, una despensa fresca donde conservo los alimentos durante todo el año, un patio con pozo propio donde no tengo que hacer cola para sacar agua y un jardín donde cultivo las hierbas aromáticas que uso para cocinar y las flores que adornan nuestra mesa. Por las tardes, cuando termino las tareas domésticas, me siento en el mirador de la segunda planta a bordar mientras vigilo a mis hijos que juegan en el patio con los niños de las casas vecinas. Barranco Alto, entre la Puerta Furiega y la Curva. El barrio de Barranco Alto se extiende desde la Puerta Furiega hasta la curva del barranco, ocupando una posición estratégica que lo convierte en el paso obligado hacia el cementerio judío y en uno de los puntos de mayor tránsito de toda la judería. Las casas de este barrio, construidas en las laderas del barranco, aprovechan la topografía natural para crear espacios habitables en diferentes niveles con terrazas escalonadas que descienden hacia el fondo del valle. Vivo en una casa del Barranco Alto desde donde puedo vigilar perfectamente la Puerta Furiega y controlar quién entra y sale de la judería por este acceso. Mi casa tiene 3 niveles. El superior da a la calle principal, el intermedio tiene un patio con vistas al barranco y el inferior está excavado parcialmente en la roca, proporcionando una bodega natural que mantiene frescos el vino y el aceite durante todo el año. Desde mi terraza veo pasar las procesiones fúnebres que se dirigen al cementerio, los comerciantes que llegan con sus recuas de mulas, los peregrinos judíos que buscan refugio en nuestra comunidad y los mensajeros que traen noticias de otras juderías. Este barrio tiene una vida nocturna especialmente intensa durante los meses de verano, cuando las familias sacan sillas y alfombras a las terrazas para disfrutar del fresco vespertino. Las conversaciones se prolongan hasta altas horas, mezclándose las voces de diferentes generaciones que comparten experiencias, cuentan historias y mantienen vivas las tradiciones orales de la comunidad. Por las noches de verano, cuando el calor del día se refugia en las piedras y comienza a soplar la brisa fresca del barranco, saco mi silla a la terraza y me reúno con las vecinas para conversar sobre los acontecimientos del día. Hablamos de los matrimonios que se están preparando, de los nacimientos que se esperan, de los negocios que prosperan, de las noticias que llegan de otras ciudades. Es en estos momentos cuando se teje la verdadera vida social de la judería, cuando se transmiten las tradiciones de madres a hijas, cuando se planifican las celebraciones comunitarias y cuando se fortalecen los lazos que nos unen como pueblo elegido. La Paprota. Casas, cueva en la roca. El barrio de La Paprota, situado al noroeste de la judería, presenta una característica arquitectónica única, la combinación de casas tradicionales con habitáculos excavados directamente en la peña de tierra y aljez del cerro. Este barrio, cuyo nombre podría derivar del árabe al-Babruta, la fría, alberga algunas de las viviendas más originales de toda la judería, donde la ingeniería popular judía se adaptó magistralmente a las condiciones topográficas específicas del terreno. Mi casa tiene 2 partes que se complementan perfectamente, la de delante, construida con tapial y yeso como las demás casas de la judería, y la de atrás, excavada directamente en la cantera del castillo de Torremocha. La cueva nos sirve de bodega en verano porque mantiene una temperatura fresca constante y de refugio en invierno porque conserva el calor mejor que las habitaciones construidas. En la cueva guardamos el vino, el aceite, los cereales, las legumbres secas y todos los alimentos que necesitan conservarse durante largos periodos. Es como tener 2 casas en una, la visible que da a la calle y la secreta que se adentra en las entrañas de la tierra. Las casas Cueva de la Paprota representan una solución arquitectónica ingeniosa que aprovecha las características geológicas del terreno para crear espacios habitables frescos en verano y cálidos en invierno. Estas viviendas, que combinan la construcción tradicional con la excavación en roca, demuestran la capacidad de adaptación de la comunidad judía a las condiciones específicas del entorno bilbilitano.
En las cuevas de la Paprota se conservan mejor que en ningún otro sitio los vinos que elaboramos con las uvas de nuestros viñedos, los aceites de oliva que prensamos en nuestras almazaras y los quesos que hacemos con la leche de nuestras cabras. La temperatura constante y la humedad controlada crean las condiciones perfectas para que estos productos maduren lentamente y desarrollen sabores únicos que son apreciados en toda la comarca. Además, durante los meses de calor extremo, las cuevas se convierten en refugios frescos donde las familias pueden descansar y trabajar en condiciones más cómodas. Torremocha, el barrio más alto. En la parte más elevada de la judería, casi tocando las murallas del castillo de Torremocha, se extiende el barrio que lleva el mismo nombre, caracterizado por sus casas señoriales, sus vistas panorámicas y la presencia del hospital judío que atendía tanto a los miembros de la comunidad como a los viajeros judíos que llegaban a la ciudad buscando refugio temporal. Vivo en la casa más alta de toda la judería, desde donde se divisa el Valle del Jalón, los caminos que llevan a Zaragoza y Daroca y las torres de todas las iglesias de Calatayud. Mi casa tiene 4 plantas, la baja con almacenes y establos, la primera con la consulta médica y la biblioteca, la segunda con las habitaciones familiares y la tercera con un mirador acristalado desde donde observo el movimiento de toda la comarca. Por las mañanas, cuando sale el sol, soy el primero en ver la luz que se extiende por el valle, y por las tardes, cuando anochece, soy el último en despedir el día que se va. El Hospital Judío de Torremocha, gestionado por la cofradía caritativa del mismo nombre, proporcionaba atención médica gratuita a los judíos pobres de la comunidad y alojamiento temporal a los viajeros judíos que llegaban a Calatayud procedentes de otras ciudades. Este hospital, que funcionaba según los principios de caridad establecidos por Maimónides, era uno de los más prestigiosos de toda la Corona de Aragón. En nuestro hospital atendemos tanto a los judíos de Calatayud que no pueden pagar un médico privado como a los viajeros judíos que llegan enfermos o heridos de sus largos viajes. Tenemos camas para 20 enfermos, una botica con las mejores medicinas de la época y médicos que han estudiado en las mejores escuelas de medicina de Montpellier y Salerno. Nuestro principio fundamental es que ningún judío debe morir por falta de atención médica, y nuestro hospital es famoso en toda Sefarad por la calidad de sus tratamientos y la dedicación de sus médicos. Huatorce. El barrio del linaje. El barrio de Huatorce debe su nombre a una de las familias más influyentes de la judería bilbilitana, los Huatorce, que durante generaciones se dedicaron al préstamo de dinero, el comercio internacional y la gestión de las finanzas de la aljama. Este barrio, situado cerca del castillo de Consten, se caracteriza por sus casas señoriales, sus patios empedrados y sus torres mirador desde donde se controlaban los accesos a la judería. Mi familia lleva 5 generaciones viviendo en este barrio desde que mi bisabuelo Salomón Huatorce llegó a Calatayud procedente de Zaragoza y estableció aquí su casa de cambio y préstamo. Nuestra casa ocupa toda una manzana con patios interiores comunicados, establos para las mulas de los comerciantes que vienen a hacer negocios con nosotros y una torre mirador desde donde vigilamos los caminos que llevan a la judería. En los sótanos guardamos las arcas con monedas de oro y plata, los documentos de los préstamos y los libros de cuentas que registran nuestras operaciones comerciales con medio reino de Aragón. Las casas del barrio de Huatorce incorporan elementos defensivos que reflejan la importancia económica de sus habitantes, muros más gruesos, puertas reforzadas con hierro, ventanas enrejadas y sistemas de comunicación interna que permitían coordinar la defensa en caso de ataques o disturbios. Estas precauciones eran necesarias porque los prestamistas judíos manejaban grandes cantidades de dinero y mantenían relaciones comerciales que a veces generaban tensiones con sus deudores cristianos. En nuestro barrio vivimos las familias que nos dedicamos a los grandes negocios, préstamos a los nobles para financiar sus guerras, adelantos a los comerciantes para sus expediciones, cambio de monedas para los peregrinos que van a Santiago y gestión de las rentas reales en nombre del rey. Es un trabajo que requiere discreción, honradez y mucha prudencia, porque manejamos secretos que podrían cambiar el destino de reinos enteros. Por eso nuestras casas parecen fortalezas y por eso vivimos siempre alerta, sabiendo que nuestra prosperidad puede convertirse en peligro si no somos cuidadosos. Entrada a la judería, la Puxada del Rey. El barrio de entrada a la judería, conocido también como la Puxada del Rey, constituye la primera impresión que reciben los visitantes cuando acceden a la comunidad judía por la puerta principal de San Andrés. Este barrio, que se extiende por la cuesta que sube desde la ciudad cristiana hasta el corazón de la judería, se caracteriza por sus casas comerciales, sus talleres artesanales abiertos al público y su intensa actividad durante las horas de mercado. Mi taller de orfebrería está situado en la planta baja de mi casa, con grandes ventanales que dan a la cuesta por donde suben los clientes cristianos que vienen a comprar nuestras joyas.
Trabajo la plata y el oro creando piezas tanto para uso religioso judío como para adorno personal de las damas cristianas de la ciudad. Copas para el kiddush, candelabros de 7 brazos, anillos de boda con inscripciones en hebreo, pero también collares, pulseras, broches y diademas que son muy apreciadas por su delicadeza y perfección. Mi taller es el primero que ven los visitantes cuando entran en la judería y por eso me esfuerzo especialmente en que mis productos sean una buena carta de presentación de la calidad del trabajo judío. El barrio de entrada a la judería funciona como una zona de transición entre el mundo cristiano y el mundo judío, donde se producen los primeros contactos comerciales y sociales entre las dos comunidades. Las casas de este barrio tienen características especiales, plantas bajas amplias destinadas al comercio, con puertas anchas que permiten la entrada de carretas y recuas de mulas, y primeras plantas donde viven las familias de los comerciantes y artesanos. Vivo en la primera casa que encuentran los visitantes cuando suben por la Puxada del Rey hacia la judería. Mi casa tiene una planta baja muy amplia donde vendo telas, especias y productos de cuero a los cristianos que suben desde la ciudad y una primera planta donde vive mi familia. Por mi puerta pasan cada día decenas de personas, comerciantes que traen mercancías de tierras lejanas, campesinos que vienen a vender sus productos, artesanos cristianos que buscan materias primas y curiosos que simplemente quieren ver cómo vivimos los judíos. Es una responsabilidad grande ser la primera cara judía que ven los visitantes, y por eso me esfuerzo en ser siempre amable, honesto y digno representante de mi pueblo. El barrio nuevo, la expansión extramuros. El 10º barrio de la judería bilbilitana fue el Barrio Nuevo, construido extramuros a partir de 1322 por mandato real y destruido completamente durante el asedio castellano de 1362. Viví en el Barrio Nuevo durante los 40 años más prósperos de mi vida desde que se construyó en 1322 hasta que fue destruido en 1362. Era un barrio moderno con calles amplias, casas de 2 plantas con bodegas, talleres especializados. Allí tenía mi taller de tejidos, mi casa con patio y jardín, y mis hijos nacieron y crecieron jugando en calles seguras donde nunca faltaba el trabajo ni la comida. Cuando llegaron los castellanos con sus máquinas de guerra y comenzaron a bombardear nuestro barrio desde el convento de San Pedro Mártir, tuvimos que refugiarnos en las bodegas durante meses, viendo cómo nuestras casas se desplomaban una tras otra hasta que no quedó piedra sobre piedra. El Barrio Nuevo representaba la culminación de 5 siglos de crecimiento judío en Calatayud, un espacio urbano planificado específicamente para las necesidades de una comunidad próspera, con infraestructuras modernas, espacios comerciales amplios y una organización social que reflejaba la madurez alcanzada por la judería bilbilitana. Su destrucción en 1362 marcó el final de la época dorada de los judíos de Calatayud y el comienzo de un periodo de declive que culminaría con la expulsión de 1492. El pregonero, la voz que une los barrios. En una comunidad tan extensa y compleja como la judería de Calatayud, con sus 10 barrios dispersos por las laderas del cerro, era fundamental contar con un sistema eficaz de comunicación que mantuviera informados a todos los habitantes de las decisiones del aljama, las celebraciones religiosas, los acontecimientos importantes y las noticias que llegaban del exterior. Esta función la desempeñaba el pregonero judío, conocido en hebreo como Magid y en judeo-aragonés como pregonero del aljama, un cargo que durante generaciones estuvo en manos de la familia Castel. Soy Moisés Castel, pregonero del aljama, y mi voz es conocida en todos los rincones de la judería. Cada mañana después de las oraciones matutinas recorro los 10 barrios anunciando las noticias del día, las reuniones del Consejo de Ancianos, las celebraciones religiosas, los matrimonios que se van a celebrar, los nacimientos que hay que festejar, las muertes que hay que llorar y las decisiones que afectan a toda la comunidad. Mi voz resuena desde Burjimalaco hasta La Paprota, desde Torremocha hasta La Coracha, llevando información que mantiene unida a nuestra comunidad dispersa. Conozco cada calle, cada casa, cada familia y sé exactamente dónde y cómo dar cada noticia para que llegue a todos los oídos que deben escucharla. El pregonero judío no era simplemente un transmisor de información, sino un elemento fundamental de cohesión social que mantenía vivos los lazos comunitarios en una judería tan extensa y diversa. Su trabajo requería no solo una voz potente y clara, sino también un conocimiento profundo de la comunidad, discreción para manejar información sensible y habilidad para adaptar el mensaje a las características específicas de cada barrio. Mi trabajo como pregonero me ha enseñado que la judería de Calatayud es como un cuerpo humano. Cada barrio es un órgano diferente, pero todos necesitan estar conectados para que el conjunto funcione correctamente.
Burj Malako es la cabeza, donde se toman las decisiones importantes. La sinagoga mayor es el corazón, donde late la vida espiritual. La coracha son las manos donde se trabaja y se crea. Torremocha son los ojos, desde donde se vigila y se observa. Y todos los demás barrios son músculos, huesos y nervios que dan fuerza y movimiento al conjunto. Mi voz es el sistema nervioso que conecta todas las partes, llevando mensajes de un extremo a otro, manteniendo informado al cuerpo entero de lo que sucede en cada una de sus partes. Por las noches, cuando termino mi ronda diaria y regreso a mi casa en el barrio de la Sinagoga Mayor, reflexiono sobre las noticias que he llevado durante el día, matrimonios que unen familias de diferentes barrios, negocios que conectan comerciantes de distintas especialidades, celebraciones que reúnen a toda la comunidad, problemas que requieren la colaboración de todos los vecinos. Mi trabajo me ha mostrado que, a pesar de las diferencias económicas y sociales que existen entre los barrios, todos formamos parte de la misma familia, todos compartimos las mismas tradiciones, todos tenemos la misma esperanza en el futuro y todos dependemos unos de otros para mantener viva la llama de nuestra identidad judía en esta tierra de Sefarad. Reflexión final. Así son los 10 barrios que forman el laberinto urbano de nuestra judería medieval, cada uno con su propia personalidad, pero todos unidos por los hilos invisibles de la tradición, la fe y la solidaridad comunitaria que han mantenido viva la identidad judía durante más de 5 siglos en estas tierras aragonesas. Desde el prestigioso Burj Malako, donde las familias más poderosas construyeron sus palacios y bibliotecas, hasta las ingeniosas casas Cueva de la Paprota, donde la arquitectura popular se adaptó magistralmente a las condiciones del terreno, desde los talleres especializados de la coracha, donde se trabajaba el cuero y se preparaba la carne kosher, hasta las casas señoriales de Torremocha, de modernas construcciones de Villanueva. Cada barrio ha contribuido con su propia riqueza al patrimonio común de la judería bilbilitana. Hemos visto cómo la topografía del cerro condicionó el desarrollo urbano, creando barrios escalonados que aprovechaban cada rincón disponible para construir casas, talleres, sinagogas y espacios comunitarios. Hemos contemplado cómo las diferentes actividades económicas se distribuyeron por los barrios según las necesidades específicas de cada oficio: los curtidores cerca del agua, los orfebres cerca de las puertas comerciales, los prestamistas en casas fortificadas, los médicos en las zonas más elevadas y salubres. Hemos observado cómo las diferencias sociales se reflejaron en la arquitectura: casas señoriales con patios amplios y bibliotecas para las familias de la mano mayor, viviendas modestas pero dignas para los artesanos de la mano mediana y espacios compartidos para los trabajadores de la mano menor. Pero por encima de todas estas diferencias hemos descubierto los elementos que unían a todos los barrios en una sola comunidad: las sinagogas que servían de centros espirituales y sociales, las cofradías que organizaban la solidaridad y la caridad, las escuelas donde se transmitía la cultura judía a las nuevas generaciones, los mercados donde se intercambiaban productos y noticias, las celebra donde se intercambiaban productos y noticias. Recorría las calles llevando información que mantenía informada y unida a toda la comunidad. Cada barrio era un mundo en sí mismo, con sus propias tradiciones, sus propios ritmos, sus propios secretos, pero todos formaban parte del mismo universo judío que había encontrado en Calatayud su hogar verdadero. Las calles estrechas y sinuosas que conectaban los barrios eran como arterias que llevaban la vida de un extremo a otro de la judería, comerciantes que transportaban mercancías, artesanos que intercambiaban técnicas, estudiantes que iban de una escuela a otra, familias que visitaban a sus parientes, novios que cortejaban a sus prometidas, niños que jugaban sin conocer fronteras entre barrios. Durante las grandes celebraciones religiosas, cuando toda la judería se vestía de fiesta, los límites entre barrios desaparecían completamente y la comunidad se convertía en una sola familia extensa que celebraba juntas sus alegrías y compartía sus penas. En Rosh Hashanah, el año nuevo judío, las familias de todos los barrios se visitaban mutuamente llevando dulces y buenos deseos. En Yom Kippur, el día del perdón, toda la judería ayunaba y oraba como un solo corazón. En Sukkot, la fiesta de las cabañas, los patios de todos los barrios se llenaban de construcciones temporales donde las familias comían al aire libre recordando los años del desierto. En Hanukkah, la fiesta de las luces, las ventanas de todas las casas se iluminaban con las Hanukkiyot que recordaban el milagro del Templo de Jerusalén. Estos 10 barrios, con sus calles laberínticas, sus casas apiñadas, sus patios floridos, sus talleres bulliciosos, sus sinagogas resonantes de oraciones y sus habitantes dedicados al trabajo, al estudio y a la observancia religiosa, formaron durante más de 500 años un microcosmos perfecto de la vida judía medieval.
Aquí nacieron y crecieron generaciones de judíos que llevaron el nombre de Calatayud por toda Europa y el Mediterráneo, que contribuyeron al desarrollo de la medicina, la filosofía, la poesía, el comercio y las artes, que mantuvieron vivas las tradiciones ancestrales mientras se adaptaban a las circunstancias cambiantes de cada época. Cuando en 1492 el edicto de expulsión obligó a los judíos de Calatayud a abandonar para siempre estos barrios que habían sido su hogar durante tantos siglos, sino también la memoria de cada calle, de cada casa, de cada rincón donde habían vivido momentos de alegría y de tristeza, de prosperidad y de dificultad. Hoy, cuando recorremos las calles de la antigua judería de Calatayud, cuando contemplamos los restos de muros que aún se conservan, cuando imaginamos cómo fueron estos barrios en su época de esplendor, estamos rindiendo homenaje no solo a las piedras que permanecen, sino también a las vidas que se desarrollaron entre estas piedras, a las familias que construyeron aquí sus hogares, a los artesanos que sus hogares, los estudiosos que desarrollaron aquí su sabiduría, a los rabinos que enseñaron aquí la Torá, y a todos los hombres, mujeres y niños que durante más de 5 siglos hicieron de estos 10 barrios un verdadero hogar judío en el corazón de Aragón. Dirección y producción, Javier Bona.